vamos a ver cómo se resuelve un circuito RL. Con interruptor. Debemos hallar cuando el interruptor se cierra la intensidad que circula por el circuito, la tensión en R y en L, los valores iniciales y permanentes y la constante de tiempo. Para ello tenemos los valores de la resistencia de la bobina y de la pila. Vamos a empezar hallando la intensidad que circula por el circuito. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la ecuación de equilibrio. Siempre para un circuito RL vamos a tener la misma ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio sería la siguiente. Y tenemos que saber cuál es nuestra ecuación de intensidad en un circuito RL, que siempre va a ser también la misma. Bien, teniendo la ecuación de equilibrio y la ecuación de intensidad, podemos empezar a resolver ya lo que nos pide el problema. Primero vamos a hallar la intensidad que circula por el circuito. Para hallar la intensidad, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación de la intensidad. Tenemos que la tensión son 100 voltios, la resistencia son 200 ohmios, aquí tenemos 200, aquí tenemos 10 henrios. Bien, bueno, simplificamos aquí y tenemos que un medio por 1 menos e elevado a menos 20t. Ya tenemos el valor de la intensidad. Bien, ahora vamos a hallar el valor de las tensiones. Tensiones en R y L. Bien, pues las tensiones, la tensión en R es muy fácil de averiguar, ya que como tenemos la ecuación de equilibrio que tenemos pues sabemos que esta es la tensión en R y esta será la tensión en L. Diremos que esto es V de R y esto es V de L, con lo que V de R será la intensidad por la resistencia. El valor de la intensidad la tenemos porque la hemos averiguado aquí. Y el valor de la resistencia, que son 200 ohmios. De aquí pues sacamos que el valor de la tensión en la resistencia sería de 100 menos 100 por e elevado a menos 20t, o lo que es lo mismo,
100, factor común, menos elevado a menos 20t. Bien, tenemos la intensidad, la tensión en la resistencia y deberíamos hallar la tensión en la bobina. Para hallar la tensión en la bobina, hacemos lo siguiente. Nosotros tenemos que, con la ecuación de equilibrio, V es igual a I por R más L por derivada de I partido de derivada de T. Con lo que aquí tendríamos la tensión en la bobina. La tensión en la bobina sería el derivado de I derivada de T. Pero aquí tendríamos que empezar a derivar y se nos podría complicar el asunto. Para hacerlo más sencillo, nosotros sabemos que en nuestro circuito V es igual a V de R más V de L. La tensión total del circuito tiene que ser la tensión en la resistencia más la tensión en la bobina. Con lo que aquí, sustituyendo, sabemos que V de L es igual a V menos V de R y se nos ha simplificado mucho el cálculo. Sabiendo esto, sustituimos. La tensión en nuestro circuito eran 100 voltios menos la tensión en la resistencia, que era 100 por 1 menos elevado a menos 20t. De aquí, pues, operamos. Como nosotros aquí sacamos factor común, pero si estuviera descompuesto sabríamos que esto sería así. Lo que es lo mismo, esto se nos va con esto y nos quedaría menos 100 elevado a menos 20t voltios. Bien, ya tenemos la tensión en la resistencia y la tensión en la bobina. Ahora vamos a hallar los valores iniciales y permanentes. Para hallar los valores iniciales, tomamos t igual a 0. Bien, hallamos los valores iniciales en la intensidad para ir de 0. Cogemos nuestro valor de intensidad, 1/2 de 1 menos e elevado a menos 20t. Y sustituimos 1/2 de 1 menos e elevado a menos 20, 0. Como sabemos, e elevado a 0 es 1, porque 20 por 0 es 0. Vamos a desarrollarlo aquí para que se vea mejor. E elevado a 0, 1. 1 menos 1, 0. Con lo que el valor inicial de la intensidad será 0. Valor inicial en la resistencia. Cogemos nuestro valor de la tensión en la resistencia y hacemos lo mismo.
elevado a 0. Y esto sería igual que esto, la misma operación, a 0 voltios. El valor inicial en la resistencia será igual a 0. La tensión inicial en la resistencia sería igual a 0, mejor dicho. La tensión inicial en la bobina pues sería la siguiente. Tenemos que la tensión en la bobina era menos 100 por E elevado a menos 20T. Menos 100 por E elevado a menos 20 elevado a 0 sería menos 100 por E elevado a 0, que esto sería 1, o sería menos 100 voltios. La tensión inicial en la bobina sería de menos 100 voltios. Bien, pues ya habríamos hallado todos los valores iniciales. Ahora vamos a ver los valores permanentes. Para los valores permanentes hacemos t igual a infinito. Bien, pues hacemos lo mismo que antes, pero para infinito. Un medio de 1 menos elevado a 20t. Menos elevado a menos 20 por infinito. Bueno, aquí nosotros tendríamos un medio de 1 menos e elevado a menos infinito. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es e elevado a menos infinito? Pues e elevado a menos infinito es igual que poner elevado a 1 partido por elevado a infinito. ¿Y qué es esto? Pues 0. Una cosa partida por infinito, pues 0. 1 partido por infinito, 0. Entonces, ¿cómo quedaría la intensidad? Un medio de 1 menos 0. La intensidad en valor permanente sería igual a un medio. Bien, vamos a ver el valor permanente en la resistencia. Operaríamos de la misma manera. Sería igual, esto sería igual a 0, y tendríamos 100 voltios como valor permanente en la resistencia. Y en la autoinducción, la bobina, tendríamos menos 100 por e elevado a menos 20t igual a menos 100 por e elevado a menos 20 por infinito. Como esto sabemos que es igual a 0, aquí tendríamos 0 voltios. El valor inicial, el valor final en la autoinducción sería igual a 0. Ya habríamos hallado todos los valores iniciales y permanentes. Ahora vamos a hallar la constante de tiempo de nuestro circuito. Para un circuito RL siempre vamos a tener la misma constante de tiempo.
que es L partido por R. Ya le hemos dicho que eran 10 henrios, R200, y nuestra constante de tiempo 0,05 segundos. Y ya habríamos resuelto nuestro circuito RL y todo lo que nos preguntaba. Pues este sería el final.